Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a concluir nuestro día, nuestra semana, el día viernes, con un repaso de historia del Perú. Vamos a estar listos para nuestra práctica que vamos a tomar el día de hoy y también de esta manera nuestro examen que se viene el próximo, en este caso viernes. Así que prepárate y presta mucha atención y toma sobre todo apuntes, toma nota de los datos más importantes de lo que te voy a decir, te voy a explicar. Vamos entonces a iniciar con la clase. En la unidad 1 nosotros vamos a explicar acerca de la civilización maya. Los mayas habitaron la península de Yucatán en Centroamérica. Estos territorios actualmente se encuentran entre los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y el estado mexicano de Chiapas. Al igual que el imperio inca, el fin de esta sociedad maya se dará con la llegada de los europeos, en el caso de Mesoamérica. En este caso de Mesoamérica va a ser con la llegada de Miguel Urzúa, que los conquistará en el año de 1697. El periodo de desarrollo de esta civilización, vamos a nosotros hablar de dos periodos, el periodo antiguo y el periodo nuevo. En el periodo antiguo, los mayas van a gozar de un periodo de esplendor cultural. Se caracteriza por la construcción de ciudades como Tikal, la más importante, además de otras ciudades como Palenque y Quiriagua. En esta metrópoli se van a construir centros cívicos ceremoniales de grandes dimensiones, donde habitaron miles de pobladores. El final de esta etapa se explica con el abandono progresivo de las ciudades y la emigración hacia diferentes zonas de Yucatán. Luego, concluido el imperio antiguo, vamos a iniciar con el periodo de imperio nuevo. Posteriormente a la crisis se produce una de las nuevas épocas de florecimiento, con el cual se inicia con un nuevo imperio. En este periodo se va a desarrollar la ciudad de Chichen Itza y esta va a ser la más importante. Muchos factores han causado la decadencia de los mayas. Pueden ser plagas, desastres. Sin embargo, el factor más importante fueron las luchas continuas entre los pueblos, lo cual fue aprovechado por los conquistadores europeos en el año de 1697. La organización social. Los mayas no llegaron a consolidar un estado unitario o centralista, sino que estuvieron ubicados en este caso con ciudades-estados, las cuales eran gobernados por un jefe. Este jefe era llamado el Alach Winik. Este Alach Winik, recuérdalo muchachos, es el máximo gobernante de los mayas. Luego tenemos en este caso, porque tenemos los Anquín, quienes eran los sacerdotes, el pueblo y los esclavos, y era la clase dominada. La economía, como toda civilización en el mundo, van a desarrollar lo que viene a ser la agricultura, siendo esta base de su economía. Tenemos el comercio, que les permitió obtener materias primas como oro, jade, plumas y granos de otros pueblos a través del trueque. Y también indican incluso que ellos tenían ciertos, intercambiaban no solo a través del trueque, sino por las pepitas del cacao. Ellos usaban y indicaban, según los historiadores, que también serían como monedas. Entre las manifestaciones culturales tenemos la arquitectura. Los mayas construyeron importantes centros ceremoniales con asentamientos de población. Estos edificios eran las sedes de las ciudades-estado. Un elemento fundamental de su arquitectura lo constituye un arco falso llamado la bóveda maya. La escultura se utilizó en la decoración de los recintos arquitectónicos utilizando la técnica del alto y bajo relieve, que quiere decir que estaban bien cargados, bien decorados sus trabajos escultóricos. Los avances científicos tenemos en la matemática con un sistema numérico vigesimal, es decir, basados en la numeración del 0 hasta el 20. El calendario maya elaborar un complejo calendario que es muy parecido a la que nosotros tenemos en la actualidad con 365 días. La religión maya en este caso, fueron politeístas, adoraron a varios dioses. Tenemos ahí, por ejemplo, uno de sus dioses llamado el Kukulcán, que quiere decir la llamada serpiente emplumada. Tenemos a Itzama, que es el dios de la sabiduría, y Hananku es el creador de todo. La decadencia maya, como ya les indiqué, los mayas van a llegar a su fin debido, en este caso, a las peleas internas que ellos tenían, ya que se enfrentaban con muchos pueblos, y sobre todo a la conquista de los europeos.
La civilización azteca. La civilización azteca se ubicó en la meseta de Anahuac, en el actual Valle de México. El territorio mexicano es una tierra de contraste, o sea, ¿qué quiere decir? Tierras áridas, mesetas elevadas y valles fértiles. En su origen de este imperio, vamos a explicar un poquito acerca de su origen. En el Valle de México estaba dominado por los pueblos anteriores a los aztecas. Gradualmente los aztecas, una tribu del norte, fueron tomando control poco a poco de esos valles. La organización social. Bueno, en la organización social tenemos a los llamados piles, que son la nobleza, que estaba formada por las familias del emperador. Tenemos los pochtecas, quienes eran los mercaderes, que gozaban de una posición social y económica privilegiada. Los macehuales, que son los campesinos y artesanos, miembros de las comunidades de los capullis. Y por último los siervos y esclavos, llamados tlacotín, que eran los sirvientes de los siervos eran hombres libres, pero con la obligación de realizar su trabajo a favor del Estado. En la organización política, su máxima autoridad se le considera incluso sagrado y el cargo no era hereditario, era el Tlaotani, quien era su emperador. Tlatocán o Consejo Supremo estaba conformado por los jefes de los capulli. Tenemos luego los funcionarios estatales, quienes se encontraban en las diferentes ciudades y eran elegidos por el emperador. Los jueces impartían justicia y aplicaban las penas. Los sacerdotes dirigían los rituales y tenían el control del conocimiento científico. En cuanto a lo militar, en lo militar realizaron un proceso también de expansión y defensa, consiguieron en este caso tributos y prisioneros para sus trabajos estatales y los llamados sacrificios humanos. Los mayas, al igual que los aztecas, realizaban demasiados sacrificios humanos. La economía, como les digo, la base de toda economía viene a ser la agricultura. Usaron como fertilizante el excremento de los animales, usaron un sistema de roza, que es la quema de terrenos, para poder ser usada para la agricultura. El comercio estaba a cargo de los pochtetas. El comercio se realizaba en el mercado como Tlacopan y Tenochtitlán. Se comparaban y vendían grupos agrícolas, telas, piedras preciosas y hasta esclavos. La ciencia tuvieron un calendario, al igual que los mayas, de 365 días. Sus dioses, aquí los dioses iban a variar, ellos eran politeístas y sus dioses estaban presentes en la naturaleza. Tenemos a su dios, algo difícil para pronunciar, el Huitzilopochtli, que es considerado el dios del sol y la guerra. Tenemos a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada y dios de la sabiduría. El fin de los aztecas va a llegar durante el gobierno de Moctezuma II, quien tuvo lugar a la llegada de los españoles liderados por Hernán Cortés. O sea que Hernán Cortés conquista a los aztecas y su último gobernante va a ser Moctezuma II. No se vayan a olvidar ese dato. Seguimos entonces con nuestro repaso. La expansión europea. Esta expansión europea se va a dar debido a la caída de Constantinopla en el año de 4453 y el descubrimiento de América en el año de 1492. Sus acontecimientos, que son tomados por el punto de referencia para establecer el inicio de la Edad Moderna, durante el siglo XV, la era de los descubrimientos, se dará en este caso inicio de grandes exploraciones en diversos territorios, lo que traerá como consecuencia el fin de las grandes civilizaciones, como veremos en los capítulos posteriores. ¿Cuáles fueron las causas o factores que permitieron la expansión de los europeos? Fueron la toma de Constantinopla, la crisis económica debido al hambre y la peste negra, la difusión de la religión católica, ya que los europeos que mantenían el espíritu de las cruzadas estaban convencidos que la religión católica era la única y verdadera en todo el mundo. Se da la búsqueda de riquezas y territorios, y sobre todo, y lo que va a ayudar más a esta expedición de Europa hacia América, va a ser los adelantos científicos y tecnológicos. ¿Y qué tipo de avances científicos y tecnológicos hablamos? Hablamos de la brújula, la pólvora, la imprenta, los portulanos, que eran mapas, el astrolabio, que era un instrumento diseñado para los astrónomos árabes. Bueno, la pólvora ya sabemos que son, la brújula también es un instrumento que sirve para orientarse. Estos conocimientos van a ayudar a que se realicen estas grandes expediciones. Tenemos también, sin olvidar, a las carabelas y a las nao,
que fueron también un factor importante en este proceso de expansión de estos europeos de buscar nuevas tierras, nuevos focos para que ellos puedan comercializar. En la unidad 4 nosotros vamos a hablar un poco acerca de los viajes de los portugueses. En Europa, la iniciativa de los descubrimientos geográficos correspondió a fines del siglo XV a los reinos ibéricos de Portugal y Francia. ¿Qué antecedentes nosotros tenemos para estos viajes de los portugueses? La primera viene a ser la experiencia de navegación. Los marinos portugueses y españoles tuvieron la posibilidad de acumular experiencias y conocimientos de navegación. El Tratado Alcazobas-Toledo, a mediados del siglo XV, la costa africana mediterránea y los archipiélagos del Atlántico eran lugares conocidos por los navegantes como territorio español y también de los portugueses. Por lo tanto, era muy codiciado. Por ello se firmó un tratado, el Tratado Alcazobas-Toledo, para determinar la zona de exploración de cada reino en el Atlántico. A los españoles les correspondía la posesión de las islas, en este caso las Islas Canarias, y de Portugal las costas de África. Entonces así ya queda delimitado su proceso o su división de sus diferentes rutas. Tenemos luego en Portugal que se va a formar la Escuela de Navegación. Portugal va a ser el primer reino en patrocinar nuevas expediciones debido a la ubicación frente al Océano Atlántico y a su temprana liberación de los moros. Su primer interés fue buscar nuevas rutas para llegar a la India, en este caso bombardeando África. Desde el siglo XV, estas expediciones fueron impulsadas por el príncipe Enrique Navegante, hijo del rey de Portugal, Juan I. Una de sus principales medidas y aportes fue la fundación de la primera escuela naval en el mundo, llamada la Escuela Náutica de Sagres, que estaba ubicado en el Cabo San Vicente. Las etapas de las exploraciones de los portugueses. La etapa fueron, en este caso, 3 etapas. La primera, donde los portugueses descubren la isla de Madeiras. En la segunda, donde las expediciones progresan hacia el sur año tras año, llegando a bordear las costas de África. En el tercer viaje, en el año 1482, se descubre la desembocadura del río Congo. Bartolomé Díaz zarpó de Portugal con 3 embarcaciones, logró pasar el Cabo Bojador y bordeó el Golfo de Guinea, convencido de que allí se encontraba o terminaba África. El rey de Portugal, Juan I, le cambió el nombre al Cabo de las Tormentas y lo llamó Cabo Buena Esperanza. O sea, el Cabo de Buena Esperanza de las Tormentas fue descubierto por Bartolomé Díaz y fue Vasco de Gama quien va a partir de la India y va a doblar y bordear el Cabo Buena Esperanza y llegará a la India. Recuerden que Calicut viene a ser un estado de la India y a partir de ese viaje los comerciantes portugueses acapararon el comercio de las especies con la India. Posteriormente, en el año de 1500, los navegantes Pedro Álvarez de Cabral van a llegar al territorio de Brasil. Entonces seguimos. Y por último vamos a hablar acerca de los viajes de los españoles. Este viaje de los españoles se va a iniciar con Cristóbal Colón. Ya, muchachos, con Cristóbal Colón y con la llamada capitulación de Santa Fe, que fue un proyecto firmado entre Colón y los reyes católicos. Este documento, llamado Capitulación de Santa Fe, fue firmado el 17 de abril de 1492. Se concedió a Colón los títulos de almirante mayor del mar Océano, virrey y gobernador general de las tierras descubiertas, y además el derecho de terna, que era la presentación de 3 nombres. Le voy a tener en este caso 3 nombres, si es que le gustara o si él decidía. Los viajes de Colón, ¿cuántos fueron? Fueron 4 viajes. El primer viaje parte del Puerto Palos el 3 de agosto de 1492 con sus tripulantes, con sus 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón se aproxima a tierra el 12 de octubre. Fue bordeando el litoral occidental donde encontró un sitio adecuado junto con un poblado. Una vez en tierra, tomó posesión ella y le va a nombrar en honor a sus reyes católicos. Luego los españoles y naturales se contemplaron con mutuo asombro e inició un absurdo diálogo, del cual Colón dedujo que estaba en la isla llamada Guanajaní, isla de la iguana, y le bautizó con el nombre de San Salvador.
el 28 de octubre arriba a Cuba, lo cual fue bautizado como Juana en honor a la hija de los reyes católicos. Luego llegaron a la isla de Haití, al cual le van a denominar la Española. Y así va a seguir su recorrido en este primer viaje. En el segundo viaje, el objetivo era viajar. En este caso, este viaje era la colonización de las nuevas tierras. Y en sus embarcaciones llevaba animales e instrumentos de labranza, semillas. Colón partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493 al mando de 17 barcos. ¿Qué es lo que se va a dar en este viaje? El almirante va a fundar la primera colonia en la Española, que será llamada La Isabela, considerada como la primera ciudad española del Nuevo Mundo. En honor a su reina va a colocar ese nombre. En el tercer viaje, debido a los enemigos de Colón, había logrado desprestigiar su tercer viaje. Demoró más tiempo en ser organizado. Fue este viaje donde por primera vez Colón llegó al continente americano, arribó a las costas de Venezuela y descubrió la desembocadura del río Orinoco. En el cuarto viaje es consideración a sus servicios. La corte retiró los cargos a Colón y además recuperó apoyo de una cuarta expedición y se dedicó a explorar las costas continentales recorriendo los territorios de Panamá y Honduras. Con la muerte de la reina en el año de 1504, Colón perdió su principal protectora. 2 años después murió en Valladolid, convencido de que había llegado a la India. Entonces aquí vienen a ser los principales viajes y las ciudades que él formó durante cada parada que realizaba. Entonces recuerda, la primera ciudad fundada por Colón fue La Isabela. ¿Qué documento permite a Cristóbal Colón iniciar su empresa del descubrimiento? La capitulación de Santa Fe. La isla de Haití fue bautizada con el nombre de La Española. Entonces no se vayan a olvidar, muchachos, esos datos que les estoy brindando. Simplemente decirles que estudien, prepárense para la práctica que vamos a tomar el día de hoy. Tienen su libro, traten de reforzar con las lecturas que tienen en el libro. Hay bastante información. Bueno, desearles suerte y nos vemos en la tarde. Buenos días.